domingo que tuve la oportunidad de compartirles la palabra, estudiamos sobre Ageo y lo dividimos en 3 puntos. Hablamos del trasfondo para entender el momento en que nuestro Señor levanta a su profeta y lo envía a predicar al pueblo de Israel. Entonces hablamos de ese contexto histórico y estábamos hablando del llamado que Dios hace al pueblo a través de su profeta, para después hablar de la respuesta del pueblo con relación al llamado que se hace a través del profeta. Y veíamos que, resumiendo así el contexto, pues nuestro Señor había utilizado a Ciro, ¿sí?, para que emitiera ese decreto, publicara ese decreto que permitía la repatriación de todos los exiliados, el retorno a Jerusalén, con un propósito, y era la construcción del templo. Entonces se daba esto aproximadamente en el año 537 a.C. y decíamos que el pueblo partieron cerca de 50,000 judíos, hicieron un altar y al año siguiente tiraron ya los cimientos, empezaron la edificación, pero vino la oposición y sus vecinos, sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios de Israel, intimidó, atemorizó y sobornaron y resultado de ello, pues la obra se paró, quedó inconclusa, y estos judíos que habían retornado a Jerusalén con el único propósito de edificar el templo y la reconstrucción de la ciudad, pues dieron prioridad ya a sus asuntos. Se enredaron en los negocios de la vida, como dice la bendita palabra, ¿no?, en su prohibición. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, pero ellos de lleno allí a sus intereses particulares, y dejaron relegado el propósito por el cual Dios permitió que Ciro les permitiese el retorno. Y hablábamos de que era la palabra del Señor, y mirábamos el énfasis que el profeta da a la palabra del Señor, y veíamos la cantidad de veces que se repite, así dice la palabra del Señor, y que era el Señor el que pronunciaba su bendita palabra. Y hablábamos nosotros de que en el versículo 1 dice palabra de Jehová por medio del profeta. En el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Estoy en Ageo capítulo 1. En el 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta. En el 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el 7, así ha dicho Jehová. En el 8 al final ha dicho Jehová. En el 9 dice Jehová de los ejércitos. En el 12, y oyó Zorobabel, ¿qué oyó? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. En el 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, y decíamos nosotros que es la palabra del Señor la que despierta los corazones, que es la palabra del Señor a través de la cual nuestro Señor está presente, que es la palabra del Señor la que nos da salvación, o da salvación a aquellos que no han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y decíamos que es la palabra del Señor la que nos santifica, la que nos va limpiando, y que mientras sea predicada la palabra del Señor hay esperanza, porque es Dios hablando a través de su bendita palabra, y que la palabra nunca debe ser sustituida. Entonces hablamos el versículo 2 del llamado que Dios hace, diciendo, el pueblo respondía a ese llamado diciendo, no ha llegado el tiempo aún. Y decíamos que era el pueblo, el mensaje era muy claro, el pueblo diciendo, no, mis prioridades son estas, no hay prioridad para Dios, no nos interesa la presencia de Dios, no nos interesa disfrutar de la comunión con Dios, en poco tenemos la gloria de Dios, porque veíamos también el significado del templo, y decíamos que así como el arca, así como el pueblo salió y lo primero que hicieron fue, después allá en Éxodo 20:24, altar de tierra para rendir ofrenda a nuestro Señor, para dar adoración a Él. Asimismo se construyó el arca, y veíamos que el templo se construyó con un significado muy especial, que era remembrar al hombre de esa comunión perdida en el huerto del Edén. Entonces, que no era solo que el Señor estuviese diciendo, ay, mire, ¿por qué no me hacen una edificación así de bonitas? Unas casas como las que ustedes han hecho.
para mí. No, el Señor poco le interesa paredes, cimientos, varilla, no. Lo que el Señor le estaba recriminando al pueblo es que tenían en poco su presencia, en poco disfrutar de su comunión, en poco la gloria del Señor. Entonces nuestro Señor les dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, les dice nuestro Señor, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Nuestro Señor le dice a ese pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, que lo importante no era que salieran de la esclavitud de Egipto, sino que la bendición más grande es que podían disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Era esa posibilidad perdida desde el Edén, la que nuevamente nuestro Señor ofrecía. Y dice, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y en Éxodo 13, versículo 21-22, este pueblo nuevamente veía como nuestro Señor Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice la palabra, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios siempre quiere comunión con nosotros. Y nosotros, infortunadamente, trastocadas nuestras prioridades, nos enredamos en cualquier otro asunto y no le damos prioridad a nuestro Señor, al hacedor de todo cuanto existe. La redención, mis hermanos, consiste en esto. El Señor nos rescata del pecado para volvernos a su presencia. Volvemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Lo mismo que nuestro Señor hizo con ese pueblo, sacándolo de allá, dotándoles de esa herramienta que era el altar, después el arca, el templo, para tener comunión con Él. Decíamos, hablábamos de Elí, de Salomón, que entendieron que lo importante era la presencia de Dios, y cuando Elí pierde el arca, dice, pues inmediatamente se va hacia atrás y cae desnucado. Pero veíamos el énfasis que la palabra hace en 1 Samuel 4:18, cuando dice que eso sucedió cuando se hizo mención del arca de Dios. ¿Sí? Porque él entendía que de ahí en adelante pues no había comunión con nuestro Señor. El arca estaba en manos de los enemigos. Y esa comunión se rompe, hermanitos, conforme dice Isaías 59:2, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El templo no se construía, mis hermanos, por complacer a Ciro. El templo se construía porque era la voluntad de nuestro Señor. Él quería comunión con su pueblo. Imagínense ustedes, no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Dios, el creador de todo cuanto existe, quiere comunión con nosotros. Y este pueblo tenía por menos la comunión con Dios. Ese era el significado del templo. Ellos habían trocado sus prioridades. Y es increíble, hermanitos, cómo el pecado nos mueve a convencernos que hay una buena razón para desobedecer a Dios. ¿Sí? Y es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? No me congrego por esto. El Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero nosotros creemos que hay una buena razón y que nos convencemos de ello para desobedecer a Dios. No es que yo no me congrego y no caben las razones en los dedos de la mano. Disculpas tenemos en cantidades y estamos teniendo la misma actitud de ese pueblo. Dios mueve, dice que el Espíritu Santo movió el espíritu de Ciro para que escribiera ese decreto y le diera libertad al pueblo, libertad para retornar a Jerusalén y que construyeran el templo. Pero ellos tienen por poco la presencia de nuestro Señor, la gloria de nuestro Señor, la comunión con nuestro Dios. Y nos pasa a nosotros más de lo que quisiéramos, ¿no? Nuestras prioridades trastocadas y entonces nos llenamos
de motivos y de razones para no hacer la voluntad de nuestro Señor, para desobedecer a nuestro Señor. Y nos convencemos que no, es que es justo el motivo por el cual yo decido no congregarme, decido no obedecer a mi Señor, el motivo por el cual esa parte de mi vida yo no dejo que el Señor entre ahí, porque ahí yo soy el Señor, no es mi Señor, soy yo. Entonces, mirábamos también en Ageo 1:5 que nuestro Señor decía, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ese meditar decíamos que era una invitación a considerar cuáles eran nuestros caminos, dónde estaba la motivación de nuestro corazón, qué nos mueve, cuál es la prioridad de nuestra vida. Y hablábamos del peligro de caer en la idolatría, que es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y decíamos que por eso esa primera epístola de Juan culmina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Porque ídolo es todo aquello en lo que depositas la confianza, todo aquello en que tienes seguridad. Cuando pones los ojos en las cosas creadas, desviando la atención o desviando la prioridad de nuestro Señor, ¿cómo va a ser más importante las cosas creadas que el creador de todo? Pero nosotros depositamos la confianza en las cosas creadas. Tenemos seguridad si hay plática allí de ahorrada, ¿no? Entonces ahí está mi seguridad. Y hablábamos, mi seguridad puede ser una pensión. No, mi seguridad es tener este esposo proveedor, no entendiendo que el que provee es nuestro Señor a través de las personas, del trabajo, ¿sí? Pero es muy fácil de que nosotros caigamos en idolatría y por eso la advertencia, guardaos de los ídolos. Y guardaos demarca una acción, ¿no? Es cuidado. Mire, guardaos, mucho cuidado, mucha atención. ¿Sí? ¿De qué? De caer en la idolatría. Mateo 6:23, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:23, miren ustedes esta cita tan diciente, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este pueblo estaba en tinieblas, su ojo era maligno. Cuando uno busca los múltiples significados que tiene aquí esa palabra maligno refiriéndose al ojo, dice que es un ojo desviado. Es como un ojo visco que da una visión doble. Entonces usted anda a tientas y no sabe para dónde coger. ¿Sí? Y así es. Este pueblo tenía una visión doble. Su ojo era maligno y por eso andaba a tientas dándole prioridad a lo que no debía tener ninguna prioridad, a las cosas materiales, a sus intereses particulares, postergando la comunión con nuestro Señor. Y dice nuestro Señor Jesucristo, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Hermanitos, con qué facilidad nos dejamos enredar nosotros del sistema, del mundo, ¿sí? Y entonces andamos con ojos malignos y vemos tantas cosas, hay tanta publicidad, hay tanto internet, hay tanta televisión, hay tantas formas en que el enemigo nos ataca, que hay tantas tarjetas de crédito que uno sale por ahí por el centro comercial y no necesita sino presentar la cédula. Y endéudese para que usted, como tiene esa visión doble, estamos viscos, tenemos ese ojo maligno, entonces nuestra vida entera la dedicamos a pagar deudas por cosas materiales. Y nuestro Señor dice, hombre, pero busca atesorar allá donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque ¿para qué aquí? ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos está diciendo. Vea, están tan nublados que miren lo que están ocupando su tiempo. Están tan ciegos, están tan a tientas, están tan en tinieblas que no se dan cuenta que teniendo una ciudadanía celestial, en vez de ocuparse, ¿sí?, de sembrar para allá, para el reino de Dios, para su justicia, que lo otro te será añadido, entonces nos ocupamos en las cosas vanas, pasajeras, sin ningún valor. Y es el llamado que hace el profeta Ageo, ¿no? Y les dice meditar. Mire, Ageo 1:5
meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, mire qué es lo que está viendo, qué es lo que usted está siguiendo, ¿sí? No tienes la visión bien. Y en el 7 vuelve y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y llama la atención que los dos versículos, Ageo presenta a nuestro Señor como Jehová de los ejércitos. Es la máxima autoridad la que habla. Es el creador de todo cuanto existe. ¿Sí? Es el Rey de gloria. El único justo. Y como si fuera poco decirlo 2 veces, repetir lo mismo, si nos adelantamos un poco al capítulo 2, versículo 15, dice, ahora pues meditad en vuestro corazón de este día en adelante, de este día que el Señor nos está hablando. Lo mismo, este mensaje es tan actual para ese pueblo de 520 años antes de Cristo que para nosotros, porque tenemos esa visión doble. Estamos viscos, estamos en tinieblas. Y el Señor vuelve y dice en el versículo 18 de ese capítulo 2, meditad pues en vuestro corazón. Y esta palabra la entrega a través de Ageo. ¿Y acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye? El Señor siempre nos ha hablado a través de hombres. El Señor capacita a hombres para que traigan su bendita palabra. Y a través de los hombres nos habla y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Sí? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es la bendita palabra de Dios. Por eso Ageo hace tanto énfasis en que es la palabra de Dios. Ahora, uno podría decir o podríamos pensar, no, pero es que este pueblo que venía cautivo, pues uno cautivo, de pronto era que no tenían recursos, ¿sí? Y por eso la desobediencia, como se acuerda lo que hacíamos, en lo que hacíamos énfasis ahora, ¿no? Uno se llena de disculpas y cree que hay razones justas para desobedecer a Dios. Entonces este pueblo podría decir, no, o nosotros podríamos pensar mejor. Ellos no podrían decir, pero nosotros sí podríamos pensar al leer el texto, pero venga, venían de una cautividad. ¿Será que no habían recursos? ¿Sí? Pero la palabra nos dice que tienen unas casas artesonadas. Si las casas fueran como los carros, uno decía una casa último modelo. ¿Sí? Casas artesonadas. Y mire lo que nos dice Esdras 2:64. Esdras capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Bueno, vamos a hablar del recurso humano para la reconstrucción del templo. Y tenemos 42.360 más 7.337 más 200, 49.897 judíos. Se dispusieron a salir de allí y ir a la reconstrucción del templo, a la reconstrucción de Jerusalén. Y si miramos el versículo 68 dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Miren la ofrenda que dieron los que retornaron a Jerusalén para la reconstrucción del templo. ¿Sí? Miren esa ofrenda. 63,000 dracmas. Y entonces entró curiosidad y dije, ve, y si lo traemos a la actualidad, ¿cuánto será eso? ¿Cuánto tenían para la construcción del templo? Entonces, encontramos que una dracma pesaba 8,41 gramos de oro. Era una moneda que circuló en los tiempos de Ciro en toda la Grecia. Y entonces eran 8,41 gramos. Por 61,000 nos da 513,010 gramos de oro.
pasémoslo a kilos, son 513 kilos de oro. El kilo de oro está a 251 millones actual. Y si multiplicamos 251 millones por 513 kilos, nos da 128.763 millones de pesos, lo equivalente a 29 millones de dólares. Fue la ofrenda de ese tiempo trasladada a la actualidad, haciéndole una operación que nosotros los abogados llamamos indexación. Es decir, la plata de antes trayéndola a ver cuánto es ahora. ¿Sí? Indexado. Entonces serían 29 millones de dólares. ¿Y qué pasó con esa plata, esa ofrenda recogida para el templo? Entonces dicen los historiadores, los estudiosos, que la utilizaron en sus casas artesonadas. Se desvió la ofrenda para las casas artesonadas y tenemos que reconocer que no está en la palabra, es un supuesto. Pero los estudiosos dicen que allí se desviaron los recursos, que ellos se interesaron tanto por sus intereses particulares que dijeron, no, pues de todas maneras para el templo hay tiempo, y le pasaron 17 años. Pero mientras tanto necesitamos nosotros edificar nuestras casas, y cuando llegue el momento justo edificamos la casa de Dios, el templo de Dios. Por ahora vamos a invertir en nuestras casas. Y ahí tienen sus casas artesonadas. Y nuestro Señor dice, hermosas sus casas. Se ve que su prioridad son sus casas y mi templo continúa en ruinas. Se ve que su prioridad son las cosas materiales. Su prioridad son las afugias de este mundo. Y la comunión con nuestro Señor la dejamos relegada a un segundo plano. Es lo que ocurrió con ellos. Entonces no era falta de recursos, era falta de interés. Y el Señor nos llama a reconsiderar. ¿Sí? Mire, Dios quiere con nosotros en la actualidad lo mismo que quería de este pueblo en el año 520 antes de Cristo. El Dios del universo, el Dios de gloria, perfecto en justicia, perfecto en santidad, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el creador de todo cuanto ven nuestros ojos, quiere comunión con nosotros. Y este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Sí? No tengo tiempo. Ese es el llamado, pero además de ese llamado a no trastocar las prioridades, nuestro Señor hace otro llamado a través de la bendita palabra y a través del mensaje de Ageo. Y es ese llamado a reflexionar acerca de la profunda insatisfacción que cosechamos cuando no le damos la prioridad a nuestro Señor. Profunda insatisfacción que cosechamos cuando ponemos las cosas creadas por encima del Creador. Y lo vemos nosotros en Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Miren, vivían en abundancia y no encontraban satisfacción. Tenían todo, pero el vacío de su corazón seguía allí, porque no buscaban comunión con nuestro Señor. Le dieron prioridad a las cosas materiales, creyendo que allí iba a satisfacer el vacío de su corazón. Y vemos que sembraban mucho y recogían poco. El salario, como cuando uno dice, no, lo echan en este bolsillo y parece que estuviese roto, ya no les rendía nada. Porque cuando no le damos la prioridad a nuestro Señor, no dejamos de ser unos miserables. Y podemos ser miserables pobres, miserables ricos, o unos pobres miserables que quieren ser ricos, pero al fin y al cabo miserables. Porque lo único que llena el vacío de nuestro corazón es la presencia de nuestro Señor en él. Lo único que puede llenar ese vacío es que te arrepientas y te veas representado por mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
que entiendas que Él murió por nosotros, que fue tanto su amor que tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Y están aquí, este pueblo está sembrando, usted lo ve en constante actividad y recogiendo poco, comiendo sin llenarse, sin sentir satisfacción. Se vestían pero no se calentaban, continuaban con frío. Trabajaban a jornal y parecía que el bolsillo estuviera roto, ¿no? Eso no rendía. Y Eclesiastés 5:10 nos dice, mis hermanos, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Si su prioridad son las cosas materiales, nunca se va a llenar, nunca va a saciar usted ese deseo por lo material. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Dice nuestro Señor en Eclesiastés 5:10. Y así estaba este pueblo. Mire, tenían todo lo que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Vestido, comida, ¿sí? Pero estaban insatisfechos. No se saciaban. Entonces, si no le damos, mire, lo que nuestro Señor nos está diciendo en la bendita palabra, es que para que tenga satisfacción, debe buscar primero la gloria de nuestro Señor. Busca glorificarlo a Él, ¿sí? Y le dice, meditad en vuestros caminos, considerad vuestros caminos, considerad la motivación de vuestro corazón, considere dónde están sus prioridades. Porque si usted tiene por prioridad a mi Señor, entonces va a encontrar la verdadera satisfacción. ¿Sí? Es lo que Él está diciendo. Busque mi gloria. Mire, y nos manda no solo a meditar, no solo a considerar, sino que usted no se puede quedar solamente allí meditando, considerando. Miren el versículo 8 y demanda acción. Nuestro Señor dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Les está diciendo, busquen mi gloria primero y no se preocupen por lo demás, que lo demás os será añadido. Vas a tener verdadera satisfacción si me das el primer lugar en tu vida. Si vives de manera que me testifiques, si vives de manera que todo el mundo pueda evidenciar que eres un hijo de Dios, si vives dándome la prioridad de tu vida, si vives para la expansión del evangelio, ocúpate de esas cosas que son tesoros en el cielo y los demás te será añadido. Es lo que nuestro Señor dice cuando nos dice en ese versículo 8, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquemos la gloria de nuestro Señor, glorificarlo con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y lo demás vendrá por añadidura. Es el llamado a examinar nuestras vidas. Es el llamado a no conformarnos, hermanitos, a no estar ahí. Pasa cantidad de sucesos en la calle, los evidenciamos todos los días, el sistema mundano, y nosotros como que vamos en esa corriente. No hay diferencia entre la vida nuestra y la vida de las demás personas. Y nuestro Señor nos dice en su bendita palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no seas como todo el mundo, usted no se adapte a ellos. Busquen, usted tiene que ser luz, entonces busque que ellos, claro, se interesen por su modus vivendi. Su modus vivendi habla de que usted es un hijo de Dios. Entonces ellos van a venir y, venga, usted es diferente. Y tienes la oportunidad, te abren la puerta para que hables de nuestro Señor, para que presentes a nuestro Señor. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la venda ya nos fue quitada. Nuestro Señor nos rescató de allá del mundo. Por eso hablamos, estuvimos con mi esposa en Jumbo, que nos prestaron el carrito para llevar a los niños al campamento y estaban en fiestas allá en Jumbo este fin de semana.
y esa algarabía, eso, cerraron ese parque, eso era imposible, pero esa algarabía. Y entonces meditábamos con mi esposa y decíamos, uy, no, no, eso, sí, sí, quiere uno salir corriendo. Y antes uno cómodo ahí en esa bulla, que tocaba hablar gritando, para así cerquita y tocaba gritarle en el oído para poder dialogar. Y uno era feliz allí, ¿sí? Era uno feliz, pero la venda fue quitada. Entonces fue renovado, ¿qué? Nuestro entendimiento. Por eso no se puede entender o no se puede comprender que nosotros estemos como los demás, que nos conformemos a este siglo. No, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para agradar a nuestro Señor, para darle la prioridad a nuestro Señor, para hacer su voluntad. Mateo 6:25. Mire, debemos examinar nuestras vidas a la luz de la bendita palabra, porque nuestro Señor le dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y más adelante dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Busquemos, mis hermanos, la gloria de nuestro Señor, que nuestro Señor entregó a su propio Hijo, a su único Hijo. ¿Acaso no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, no solo basta meditar. La bendita palabra dice meditad. No basta considerar vuestros caminos. Además, debemos ponernos en acción. Subir al monte y traer madera. Y eso habla de testimonio. Dar testimonio de manera que nuestro Señor sea glorificado. Pero esa madera, vamos a ver más adelante en el capítulo 2, está hablando desde la humanidad. ¿La humanidad de quién? Más adelante en el capítulo 2 dice, compara esa casa que están construyendo con el templo anterior. Y entonces dice en el capítulo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero nuestro Señor más adelante dice, la gloria postrera, capítulo 2, versículo 9, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. Mire, versículo 7, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Desde allí proyectando que nuestro Señor se iba a humanar. Y esa es la gloria, que sería mayor que la del primer templo. Y es la gloria que nosotros evidenciamos. Nuestro Señor Jesucristo es el templo. Él es la comunión. Él es el punto de contacto. Él es el camino. Él es el que ha restablecido la comunión que estaba perdida con nuestro Padre Celestial. Entonces nuestro Señor nos está diciendo, si pones mis intereses por encima de vuestros intereses, vas a experimentar una verdadera satisfacción. El descansar en una vida de servicio a nuestro Señor. Mire, hacíamos referencia, en Esdras dicen que cuando echaron los cimientos algunos lloraban, otros se reían de alegría por el templo. Restablecer la comunión con el Padre. Pero los que lloraban estaban pensando en el primer templo. El primer templo suntuoso, el primer templo con esa imponencia, el primer templo con todos esos recursos que utilizaron, esa cantidad de oro, ¿sí? Y ahora madera, ¿sí? Madera. Y en comparación al anterior templo, pues este no tenía nada de extraordinario. Sin embargo, nuestro Señor dice que va a ser glorificado. Con ese templo va a ser glorificado. ¿Por qué? Pues porque lo que hace espectacular el templo no es lo suntuoso, no es lo grande la edificación, ni lo moderna de las instalaciones. Es la presencia de nuestro Señor. La presencia de nuestro Señor.
es lo que magnifica el templo. El poder venir y estar en su presencia y tener esta bendita comunión. Eso es lo que hace espectacular el templo, la presencia de Dios. Cuando Jacob estaba huyendo de Esaú, encontramos una parte allí en Génesis 28:11. Jacob está huyendo de Esaú. Y dice la bendita palabra que él llegó a un cierto lugar. Mire, el lugar no tenía ni nombre. Llegó Jacob a un cierto lugar, ¿sí? Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces cogió una piedra de almohada, Jacob, y allí se quedó dormido, y ya sabemos nosotros el sueño y la escalera. Y dice en el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y esa palabra terrible en otra traducción es imponente. Dice, ¿cuál imponente es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínense la descripción que ahora Jacob está haciendo de ese lugar. Este lugar no es más casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando llegó allá a dormir, cierto lugar. Pero ¿qué hizo imponente ese lugar? La presencia de Dios en él. Es la presencia de Dios la que magnifica el templo. No es el cimiento, las varillas, el concreto, lo suntuoso, los lujos. No es una orquesta aquí para hacer esas alabanzas. No, no es eso. Es la presencia de nuestro Señor. No es un culto tipo Disney, ¿no? Que lo ve uno lleno de luces y eso. No. Es la presencia de nuestro Señor. Dice, cuán imponente es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en Éxodo 20:24 nuestro Señor dice, hágame un altar de tierra. Mire, un altar de tierra. Y uno diría, pero Señor, de tierra, de barro, ¿por qué no lo hacemos de un material más finito, sí? O algo que sea más bonito, de tierra. Y les dicen, no, ni siquiera de piedra. Y si es de cantera, no la vayan a labrar porque van a profanar. No, de tierra. Porque lo importante es la presencia de Dios en el lugar. El templo no es. El templo somos nosotros, cada uno de nosotros. Templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Nuestro Señor Jesucristo es el templo. Pero como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo soy el templo. Acercaos vosotros a la piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Es el templo. Ya la comunión está en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor que dijo, derrumba este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y ellos no entendiendo dijeron, 46 años se demoraron y este viene a decir que en 3 días. El templo, su cuerpo. Entonces la presencia de Dios no depende de lo imponente del edificio, ni del acompañamiento musical espectacular en tiempos de alabanza, sino de la presencia de nuestro Señor. Venga, ¿y eso cómo lo traemos al presente? Porque no estamos en el 520 antes de Cristo, ¿no? Hermanito, ¿cómo venimos? Nuestro corazón viene a adorar a nuestro Señor, a alabarse, a deleitarse en su presencia. Viene con ansia de conocerle más a través de su bendita palabra. Venimos con un corazón dispuesto a conocerle a Él, estar en comunión con Él, a estar en comunión con nuestros hermanos. Está esas ansias en nosotros de cuidar el templo. Está esas ansias de contribuir a la edificación del templo. Porque nos volvemos mecánicos, ¿no? Mire, hay muchas formas, nuestro Señor nos ha dado muchas formas de
sí, lo primordial es la comunión con nuestro Señor y podemos estar en comunión con la oración, con la lectura de su bendita palabra, al congregarnos, al participar de la mesa del Señor. Pero si eso se nos volvió mecánicos, hermanito, entonces vamos, martes, jueves, sábado nos conectamos virtual y domingo la cena. Y es mecánico, automático. Y estás ahí. Ahí está el cuerpo, ¿sí? Pero ya, la mente quién sabe dónde estará. Y el corazón, pues, ¿sí? Pero ahí está el cuerpo. El ente uno lo puede ver ahí, ¿sí? Pero nos volvimos automáticos. No hay sensibilidad. No hay esas ansias, ese deseo de estar en la presencia de nuestro Señor. De deleitarnos en su bendita palabra, de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté cautivo en torno a su palabra para meditar en ella. Porque si usted no medita, si no discierne la palabra, es palabra que entra por aquí y sale por acá. Y ya, ¿sí? Si uno no mastica la palabra, si no medita, si no, la palabra no queda. Y usted puede escuchar cantidad pero si siempre con la misma, mecánico, la misma actitud, no, eso no pasa nada, manitos. Y es como si no hubieras venido. Y nuestro Señor que conoce los corazones, entonces sabe cómo venimos. Porque todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Por eso este pueblo estaba en la tierra prometida. ¿Y qué decía la palabra de la tierra prometida? Esa es tierra donde fluye leche y miel. Pero ese pueblo no entendió que la leche y la miel era la presencia de nuestro Señor. Y entonces estaban en la tierra de la bendición experimentando maldición. Porque cuán lejos estaban de la comunión con nuestro Señor. ¿Sí? En la tierra de la bendición, viviendo las maldiciones de las que hablaba Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque relegaron a nuestro Señor. No era su prioridad. Estaba en un segundo plano. Por eso Ageo 1:9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, mire, el creador de todo cuanto existe, el todopoderoso, por esa razón detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y dicen, mi Señor, yo, el que he creado todo, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Claro, porque su prioridad no era el Señor, porque no entendieron que su interés era nuestro Señor, el resto venía. Nuestro Señor en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28:15, dice nuestro Señor, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire, yo te intimo hoy que ¿qué vendrían? Ante la desobediencia todas esas maldiciones. ¿Y cuáles maldiciones? Las que está refiriendo Ageo en capítulo 1, versículo 9. Dice ahí más adelantico el versículo 23. Mire, Ageo habla de que detuvo los cielos, no había lluvia. ¿Sí? La tierra detuvo sus frutos. Y en Deuteronomio 28:23 dice, ¿cuáles son las maldiciones? Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas.
y les dice en el versículo 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque ni aceituna se caerá, tu aceituna se caerá. Y así estaba este pueblo, porque trocaron sus prioridades. Sus intereses particulares ocuparon el primer lugar. Y la comunión con nuestro Señor, la presencia de Dios, la gloria de Dios, quedó por allá. No es que no había tiempo, ¿sí? Muy parecidos a nosotros. No tenemos tiempo. Y entonces ahí tenemos todas esas maldiciones, ¿no? Y la respuesta del pueblo, mire, la encontramos nosotros del versículo 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron a la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Sí? La respuesta del pueblo. El pueblo meditó, pero no solo meditó, consideró y obedeció. Y mire que dice que empezó a trabajar en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey. Empezaron a trabajar en la casa de Jehová. Y uno puede decir, pero siempre se demoraron 23 días en obedecer. Este pueblo meditó. Este pueblo entendió. Mire lo que dice el versículo 12. Todo el resto del pueblo, no solo los gobernantes, no solo el sacerdote, sino todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Entonces uno puede decir, venga, pero qué misterio, dice las palabras del profeta Ageo, pero la voz de Dios. Entonces, ¿era palabra de Dios o era palabra de Ageo? No, eran las palabras de Dios pronunciadas a través del profeta Ageo. Pero el pueblo meditó, el pueblo consideró, el pueblo no se sentó allí como un ente, sino que el pueblo estuvo allí, atento a la palabra de Dios, porque entendió que es la palabra de Dios. Y se movió inmediatamente el pueblo y dice la bendita palabra que el 24 del mes sexto empezaron a trabajar. Pero no fue que tardaron 23 días. Esos 23 días estuvieron recogiendo escombros, toda la basura, buscando los materiales, preparando los materiales, y al día 24 se inició la obra. Pero la palabra, inmediatamente el pueblo entendió que era la palabra de Dios, se puso en marcha. Y es lo que nosotros debemos hacer. Entender que nuestro Señor, hablando a través de este mensaje, que es tan actual, encaja de manera tan precisa en esa generación como ahora, donde estamos tan ocupados dándole la prioridad a otros asuntos que relegamos la prioridad, que es nuestro Señor, su gloria, relegamos el buscar su gloria y su presencia ferviente en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, mi Señor, Padre de la gloria, agradecemos por tu bendita palabra. Agradecemos, Señor, por este tiempo, por este espacio. Agradecemos por los amigos, Señor, que han venido, porque sabemos que tú eres el que ha puesto el querer como el hacer, Señor. Gracias, Señor, por ese sentir en ellos. Que tu Santo Espíritu les convenza, mi Señor. Padre Celestial, oramos por la salvación de almas, mi Señor. Que aquel que no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo pueda entender que el templo es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay comunión con nuestro Padre Celestial, contigo, Padre Santo. Fue Él quien abrió el camino y está expedito para llegar a tu presencia.
Es en los méritos de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que estamos ante ti sin ser consumidos, Padre. Gracias por ese Cordero que tú proveíste, Señor. Gracias por tu único Hijo. Que puedan entender nuestros amigos que no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres para que puedan ser salvos. Que es necesario que se arrepientan de su pecado porque nuestras iniquidades han hecho brecha, Señor, división contigo. Y la única forma de quitar el pecado en nosotros es ser lavados en la sangre del Cordero, el Cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Identificarnos con su sacrificio en la cruz y ser conscientes de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, llevando mi pecado y el pecado de todos los hombres, Padre. Gracias porque tú nos sigues perfeccionando, nos sigues limpiando, Señor, nos sigues instruyendo. Y lo continuarás haciendo, Señor, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos de regreso a casa, Padre. Gracias por tu cuidado y protección. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.